Bueno, vamos a empezar a ver lo que es potencia eléctrica en corriente continua para poder determinar el consumo de todo un circuito de corriente continua y en cada sector, ¿sí? Entonces lo que vamos a empezar a ver es potencia eléctrica. Seguramente los años anteriores ya lo habrán visto, ¿sí? Vamos a empezar a aplicarlos en los circuitos mixtos que ya vimos. Partimos de un circuito para empezar a explicar, ¿sí? Sabemos que la potencia es la tensión aplicada en el circuito por la corriente que circula por el mismo, ¿sí? Entonces, como fórmula general, vamos a tener que la potencia eléctrica se calcula con la tensión por la corriente. Ahora, desde esta fórmula y mezclándola con la ley de Ohm, nosotros vamos a poder obtener otras fórmulas que en realidad provienen de la misma, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos potencia y decimos que es igual a la tensión por la corriente, si aplicamos ley de Ohm, ¿sí? Para la corriente sabemos que I es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Qué es lo que hacemos acá? Reemplazamos este valor por su fórmula. Entonces nos va a quedar que la potencia va a ser igual a la tensión por, ya esto reemplazado, tensión sobre resistencia, ¿sí? Matemáticamente decimos que tensión por tensión es tensión al cuadrado, entonces nos queda potencia es igual a tensión al cuadrado dividido resistencia. Esta es una de las fórmulas que podemos sacar despejando y juntando con la ley de Ohm. La otra fórmula es no reemplazando la corriente, sino reemplazando la tensión. Decimos que si potencia es igual a tensión por corriente, y la fórmula para la tensión que despejamos desde la ley de Ohm es corriente por resistencia, decimos entonces que la potencia la podemos calcular como corriente por resistencia, que es la fórmula de tensión, por corriente. Si volvemos a juntar los valores, decimos que I por I es I al cuadrado, entonces nos queda que la potencia la podemos calcular como la corriente al cuadrado por resistencia, ¿sí? Estas son las fórmulas que podemos utilizar para los circuitos dependiendo del valor que tengamos. Puede ser que tengamos la tensión y la corriente, entonces utilizamos esta, y si tenemos el valor de la tensión y una resistencia, vamos a utilizar esta, y si tenemos el valor de la corriente y la resistencia, vamos a utilizar esta. No quiere decir que no podamos utilizar alguna de estas en cualquier caso, ¿sí? Lo que estamos haciendo es acortar camino. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el valor de la corriente y la resistencia, con corriente y resistencia podemos sacar tensión, entonces ya vamos a poder usar esta fórmula. Lo que estamos haciendo es acortar camino, nada más. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este circuito, un circuito mixto, dos resistencias que están en serie con un paralelo, ¿sí? Entonces, resolución del circuito mixto. Lo primero que podemos resolver acá es este paralelo, aplicando la fórmula. Recuerden que esto es una simbología para mí, no es la fórmula, ¿sí? Nos da el valor de RA, ¿sí? Acto seguido, el circuito nos queda así: R1, RA y R4. Si volvemos acá, veíamos que la corriente que parte, ¿sí?, pasa por R1, ley total, y llega al nodo A. En el nodo A, lo que va a pasar es, por primera ley de Kirchhoff, se van a dividir la corriente 1 y corriente 2. I1 va a pasar por la resistencia 2 e I2 va a pasar por la resistencia 3. Cuando se junten en el nodo, va a volver a salir I total, que va a ser la que pasa por R4, ¿sí? Una vez que resolvimos el paralelo, ahora I total está recorriendo a todas las resistencias, que quiere decir entonces que R1, RA y R4 están en serie. De esta forma sacamos la resistencia total. Una vez que tenemos la resistencia total, podemos sacar por ley de Ohm la corriente total del circuito, que nos va a dar 0,62 amperes. Bien, ¿qué nos falta sacar de este circuito mixto? Ya tenemos la corriente total, nos falta I1 e I2. ¿Qué necesitamos para sacar I1 y I2? La caída de tensión que va a haber en ambas resistencias. Sabemos que no podemos usar la tensión total, ¿por qué? Porque al estar en un circuito en serie, la tensión se va repartiendo. Entonces, esta tensión se va a repartir un poco para R1, otro poco para RA y otro poco para R4. Si sabemos que al ser RA el paralelo de R2 y R3, R2 y R3 entonces tienen la misma caída de tensión, que la llamamos tensión entre A y B, BAB, ¿sí? ¿Cómo calculábamos BAB? Bueno, nos fijábamos qué corriente pasaba entre A y B, que es I total, y qué resistencia está entre el punto A y el punto B, que es RA. Entonces decimos que BAB es I total por RA. Una vez que tenemos la BAB, la tensión entre A y B, podemos sacar ahora sí I1 con esa tensión e I2 con esa tensión y estas resistencias, ¿sí? Una vez que sacamos I1 e I2,
¿sí? Ya tenemos todo lo que nos pedía el circuito mixto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular la potencia total del circuito y en cada resistencia, ¿sí? Para eso tenemos que ver qué datos pudimos sacar ya del circuito para no ir sacando datos de más. Nosotros sabemos para la potencia total que podemos usar la fórmula general, que era tensión por corriente. Entonces, ¿tenemos la tensión? Sí, 30 volts. Tenemos la corriente total, fue la que calculamos, 0,62 amperes. Multiplicándola, ya tenemos la potencia total. Una vez que tenemos la potencia total, vamos a sacar las potencias en cada resistencia. Empezamos por la potencia en la resistencia 1. Podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas, ¿sí? Si yo quiero utilizar esta fórmula, para esta resistencia necesito saber qué corriente pasa por acá, que es I total, y qué caída de tensión hay en R1. Esta no va a ser, porque al estar en serie, hay distintas caídas de tensión, entonces esta tensión total se repartió entre las tres, ya no está solo en R1. Entonces, al no tener E, podemos calcularla o buscamos otra fórmula para ver si podemos calcularla. ¿Qué es lo que tenemos por acá? Sabemos el valor de la resistencia y sabemos qué corriente la circula. Entonces, de estas tres fórmulas, la que voy a utilizar es esta. Entonces digo que para la potencia en R1 voy a utilizar la I que circula por ahí, que es I total, al cuadrado, por el valor de la resistencia que está, R1. ¿Sí? Haciendo la fórmula nos queda este valor de potencia calculado. Recuerden que la potencia siempre se mide en watts. Una vez que calculamos la potencia en R1, voy a dejar por ahora esto y voy a calcular la potencia en R4. Tenemos lo mismo, no tenemos la caída de tensión, aunque podemos sacarla, pero vamos a utilizar lo que tenemos. Tenemos I total que circula por esta resistencia y el valor de la resistencia. Entonces otra vez volvemos a utilizar esta fórmula. I al cuadrado por R. Entonces decimos que PR4, la potencia de R4, va a ser la I total que la circula, ¿sí?, al cuadrado por el valor de la resistencia en donde vamos a calcular. Nuestro resultado va a ser este en watts. ¿Qué es lo que nos falta? Ahora vamos a sacar las potencias que están en las dos resistencias que se encuentran en paralelo. Acá vamos a ver qué datos tenemos. Nosotros sabemos que la caída de tensión en cada una de estas es la tensión AB y sabemos el valor de la resistencia. Entonces tranquilamente podemos utilizar esta fórmula. Potencia es igual a la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Ojo acá, siempre utilicen la tensión que hay en la resistencia que van a calcular. En este caso R2 tiene su tensión al igual que R3. Para las dos va a ser BAB. En ningún momento podemos utilizar la tensión total, ¿sí?, porque la tensión total se repartió entre R1, entre el paralelo y entre R4. ¿Sí? Entonces la tensión que hay acá es la tensión BAB. Entonces, para poder sacar la potencia en R2 voy a usar la tensión en R2, que es BAB, al cuadrado sobre el valor de su resistencia. Este es el valor de potencia calculado final que tenemos para R2. Lo mismo hacemos en potencia en R3. Si sabemos que la caída de tensión en R3 es la misma que en R2, entonces podemos utilizar también BAB al cuadrado sobre el valor de la resistencia 3. Y de esa forma tenemos la potencia en R3. En este caso también teníamos el valor de la corriente. Entonces podríamos haber utilizado esta fórmula y decir que la potencia para R2, por ejemplo, iba a ser ABAB, que es la tensión que hay en R2, por la corriente que la circula, que en este caso es I1. Y para R3 íbamos a decir que la potencia era BAB, que es la tensión que hay ahí, por la corriente que la circula, que en este caso es I2. ¿Qué otra cosa podríamos haber utilizado? Esta fórmula, ¿sí? Podríamos decir que I1 al cuadrado por R2 me iba a dar la potencia en R2, y para R3 iba a utilizar I2 al cuadrado por el valor de R3. Cualquiera de los pasos que ustedes hubiesen utilizado iba a estar bien y debería dar el mismo resultado, ¿sí? Yo hice distintos para que vean que con cualquiera de las fórmulas nosotros podíamos sacar las potencias. Como último, nosotros vamos a ver que la potencia total, el consumo total del circuito va a estar dado también por la sumatoria del consumo de cada una de las resistencias. Es decir, si sumo la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3 más la potencia en R4, voy a tener calculada el valor de la potencia total, ¿sí? Para hacerlo, eso me sirve para verificar que lo que hice está bien hecho, ¿sí? Entonces me tiene que dar, puede que haya una diferencia de decimales, ¿sí?, pero debe darme relativamente este resultado. Si yo sumo 1,88 más 1,41
más el valor de PR1 más el valor de PR4, ¿sí? Me va a dar el valor de la potencia total. De esta forma se resuelve el cálculo de potencias en un circuito mixto de corriente continua.